Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos los miembros de esta plenaria, para el pueblo colombiano, quienes observan por el canal institucional este importante debate, para los miembros de las fuerzas militares, para el señor ministro de la Defensa. Este debate tenía dos partes, o tiene dos partes. El primer componente habla sobre la realidad de las actuaciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Y el segundo componente tiene que ver con las irregularidades que se vienen cometiendo en el ejercicio de incorporación, muy sonado el tema de las batidas ilegales que se están presentando en buena parte del territorio nacional. Frente al primer punto, es importante resaltar que nosotros, frente al primero y al segundo, que hacemos estos debates, no con un ánimo de contribuir a la polarización del país, ni a generar odios, ni porque hayan intereses oscuros o estemos por allá soterrados, enviados por la insurgencia, como algunas veces han expresado hasta por las redes sociales, o porque queramos acabar con la legitimidad y el prestigio de las fuerzas militares, o porque el polo sea enemigo de las Fuerzas Armadas y de la policía. No. Estos debates se hacen porque el Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde estamos comprometidos con la construcción de un país en paz, y para poder que exista paz tienen que darse las condiciones para el fortalecimiento de la democracia, el respeto al Estado Social de Derecho, y esto implica que nuestras instituciones, todas, como lo hacemos desde el debate de control político hacia todos los ministerios, funcionen como deben funcionar y no se conviertan, por el contrario, en agentes que vulneren los derechos del pueblo colombiano. Lastimosamente, desde la experiencia personal, cuando era miembro del movimiento estudiantil de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, cuando he participado de las distintas movilizaciones de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, como vocero y negociador del paro agrario colombiano, viví de primera mano muchos de los abusos que se cometieron por parte del ESMAD y la fuerza pública frente a manifestantes que terminaron llevando a colombianos que en el uso de un derecho constitucional, como es el derecho a la protesta, terminaron llevándolos a verse vulnerados otros derechos que incluso tienen que ver, por ejemplo, que llevaron a la muerte de campesinos colombianos que no reclamaban otra cosa que el derecho a poder cultivar su tierra y a poder vivir de ella y vivir con dignidad. Me tocó ver recientemente, en agosto 19, cuando el sector salud de la ciudad de Medellín organiza una manifestación pacífica y es reprimida por la fuerza, mientras los estudiantes, internos, residentes, profesionales de la salud, pacientes de las asociaciones de pacientes le gritaban a la policía y a los miembros del ESMAD: por ustedes estamos marchando, porque el problema de la salud es un problema del pueblo colombiano. Y porque la protesta no es otro elemento distinto, no es otra cosa distinta que el ejercicio activo de la democracia por parte de la ciudadanía colombiana. Por eso es inconcebible que el uso del aparato represor del Estado, que el uso de la fuerza por parte del Estado se lleve o se utilice para cercenar, acabar, estigmatizar, perseguir a la protesta social. Queremos denunciar esto porque queremos que esto no vuelva a ocurrir, porque en un país en paz, en un país que transita hacia la solución política y negociada de su conflicto armado, por un país que busca verdaderamente abrir espacios a importantes transformaciones sociales, la protesta tiene que ser más que atacada, defendida e incluso impulsada, porque esos derechos que se reivindican son los derechos de todos los colombianos. La misma policía padece las realidades de nuestro sistema de salud. Sí, se presentan algunos casos dentro de algunas manifestaciones que sé que también lo traerán a colación, donde van a decir: es que hay agentes agitadores, violentos dentro de algunas manifestaciones y por eso se hace el uso entonces de la represión policial. Primero, no son todos los casos, de hecho, en muchísimos casos quien inicia, porque lo he vivido, es la fuerza pública. Y segundo, el hecho de que exista quien violente el orden de una protesta no da derecho a que se violenten o se violen por parte de las instituciones del Estado los protocolos, los procedimientos y las órdenes que se dan desde nuestra Constitución y desde la ley. Frente al tema de batidas, hubo un antecedente cercano del que puedo hablar porque formé parte de un agite mediático muy grande que se dio porque me encontré una batida en la ciudad de Medellín. Batida traté de detener porque, por supuesto, la Corte ha sido clara en decir que esos procedimientos no se pueden hacer, y que terminó de que me tuve que montar al camión para que a esos muchachos que los subieron ahí
en un procedimiento ilegal, sin una adecuada individualización, violentando los protocolos que incluso el mismo ejército ha firmado con la Defensoría del Pueblo y violando las consideraciones de la Corte, pues lo subieron ahí, me tocó montarme al camión para garantizar que sus derechos no continuaran siendo vulnerados. Pero es porque también esto ha sido una realidad que viene siendo denunciada de manera reiterativa en medios de comunicación, en redes sociales, porque nosotros hemos trabajado con organizaciones de objetores por conciencia, porque día a día recibimos casos de personas que son reclutadas de manera indebida, que hay que decirlo, cuando no media la voluntad es un reclutamiento forzoso, por muy legal que sea, porque además de eso no es ilegal, no es legal lo que están realizando. Esas denuncias que día a día terminan desembocando también en que tienen que sacar a los muchachos, luego hay un reconocimiento de la justicia y del ejército que ese acto fue ilegal y que se cometió por fuera de los procedimientos. Y esos son los actos que nosotros conocemos. Y como esos hay cientos y hay miles. Va uno a los pueblos cafeteros de Antioquia y se encuentra ya que pasa lo mismo. Los cafeteros de Antioquia vienen y nos dicen que en la zona cafetera parquean los camiones del ejército, bajan a los jóvenes de los camiones de las fincas, los montan y se los llevan y dejan las fincas sin recolectores de café, o terminan persiguiéndolos por todo el pueblo, montándolos forzosamente al camión. Y pues lo que uno termina viendo en muchas de las interlocuciones que tiene con los miembros de la fuerza pública que están haciendo los operativos, porque pareciera que manejaran dos lenguajes distintos quienes comandan y quienes ejecutan, termina dándose cuenta que hay confusiones muy fuertes o que pues generadas, fundadas o incluso avaladas, que terminan violentando derechos. Lo primero que habría que decir es que hay que entrar a denominar con claridad qué es eso, o a definir con claridad qué es eso de ser remiso. Un remiso no es una persona que porque cumplió los 18 años de edad y no ha normalizado su situación militar, entonces es remiso. No, el remiso es aquel que habiendo sido citado, va a una jornada de incorporación, le realizan sus exámenes, sale apto y a pesar de salir apto no presta su servicio militar. Ese es un remiso. Para los remisos, pues hay un procedimiento especial. Eso no tiene que ver nada con estas batidas que se han realizado en todo el país. Porque ¿qué es lo que son esas batidas? Pues son medidas que terminan restringiendo la libertad de esos colombianos que no tienen ningún sustento legal en nuestro país actualmente y que se han basado en eso que dice la Ley 48 de 1993, que pueden compeler a estos jóvenes con una interpretación muy extraña que está por fuera de la interpretación que la Corte le ha dado en la sentencia C-879 del 2011, terminan dirigiendo a estos muchachos a la fuerza, violando sus derechos a una institución militar para reincorporarlos a la fuerza pública. ¿Cuál es el procedimiento indicado? ¿Qué ha dicho la Corte? Porque, por supuesto, nuestra Constitución es clara en que los colombianos tenemos que definir nuestra situación militar y frente a eso no hay discusión. La discusión está en qué procedimientos están ejecutando en este momento. ¿Qué dice la Corte en su sentencia 879 del 2011? Lo primero, un joven que no haya sido inscrito, que no haya ido a una jornada, caso, por ejemplo, un joven que no terminó en el colegio, se salió antes, no estuvo en las jornadas que hacen los colegios que van y los llevan a las jornadas de incorporación, por ejemplo, un caso tipo, a estos jóvenes lo único que se puede hacer es darles una citación, un papelito, preséntese a la institución militar en tal fecha, a jornada de incorporación. Eso es lo que pueden hacer con estos jóvenes. Con los que son remisos, que vuelvo y lo recuerdo ya cuál era la definición de remisos, a ellos solo se les puede dirigir a una institución militar, la sentencia 879, si existe una plena individualización del sujeto y una orden individualizada, militar individualizada para esa persona. La 879 es claro que por ningún motivo, en batidas indiscriminadas, es decir, camiones que se parquean a subir muchachos, pueden cogerlos y dirigirlos a una institución militar con fines de incorporación. No pueden, y esto no es un tema optativo, esto es un mandato de la Corte Constitucional y lo que estamos haciendo acá no es otra cosa que la defensa del orden institucional. No pueden bajo ninguna circunstancia, y la Corte lo ha dicho no una vez, sino en reiteradas ocasiones, porque se están vulnerando derechos de los colombianos y derechos muy importantes. Uno de ellos, el derecho constitucional que se encuentra en el artículo 28 de la libertad individual,
termina siendo violentado porque esto configura, como también lo ha dicho la Corte, una retención arbitraria, porque se violenta el derecho a la libertad de locomoción, al debido proceso, no pueden ser llevados de esta forma. La Corte ha ordenado además en sus sentencias, particularmente en la sentencia T455, que no puede, que el Ejército Nacional tenía que cesar este tema de los batidas y que tenía que además respetar e informar, no solo respetar, sino informar sobre el derecho que tienen los jóvenes a objetar por conciencia. La objeción por conciencia es un derecho constitucional y me ha tocado, yo mismo lo he visto, que nos bajamos en el batallón con los jóvenes. Les decimos, señores, ustedes tienen derecho constitucional a objetar por conciencia, lo dice la Constitución y lo ha dicho la Corte, y los señores militares le dicen a los pelados, eso es mentira, ese derecho no existe. Y ni les digo que me dijeron dentro del camión, porque eso sí habla muy mal del respeto que tienen las instituciones militares hacia las instituciones civiles en este país, si esa es la formación que le están dando a esos muchachos, porque terminaron atacando a este Congreso y terminaron atacando al presidente de la República. Hay una serie de casos tipo, yo quisiera empezar poniendo un video de una persona, de doña Rosa y su hijo, aquí en la ciudad de Bogotá, una persona que tiene un proceso muy interesante en el centro de la ciudad de construcción de paz, donde junta jóvenes en conflicto con la ley, con miembros de la fuerza pública, con estudiantes de las universidades públicas, con agentes o personas del sector para hacer construcción de paz, y cuyo hijo fue objeto de una retención arbitraria por parte de la fuerza pública con fines de incorporación. Entonces veamos el video. Fue el 31 de agosto, mando a mi hijo a Suba a hacerme un mandado, a traerme un dinero, y resulta que él va pasando la planta bogotana de aguas y lo reclutan y se lo llevan. Le digo, pregunte hacia dónde lo... Fue el 31 de agosto, mando a mi hijo a Suba a hacerme un mandado, a traerme un dinero, y resulta que él va pasando la planta bogotana de aguas y lo reclutan y se lo llevan. Le digo, pregunte hacia dónde lo... Bueno, parece que el video tiene algunos problemas técnicos. Yo les resumo desde la voz de doña Rosa, que estuve conversando con ella ayer. Su hijo, ella es víctima de la violencia. Por ser víctima de la violencia, ella y su familia están excluidos, tienen una causal de exclusión de la prestación del servicio militar. El joven fue retenido en las calles cuando iba a hacer esta diligencia de la madre, es conducido a una institución militar, desinforman a la madre sobre en cuál institución se encuentra, lo que configura ante los protocolos internacionales una desaparición forzada, porque evitan que esa persona pueda acceder efectivamente a la justicia, porque no hay claridad de dónde está, y eso configura ese tipo penal o ese delito, hasta que obviamente el joven aparece, pero terminan llevándose al muchacho y terminan negándole los derechos, terminan diciéndole, no, es que usted no tiene derecho. Eso dicen todas las mamás cuando por fin lo terminan de ubicar, lo trasladan hacia otro departamento. Y solo porque doña Rosa tiene la posibilidad y es una mujer activa, conoce sus derechos y los reclama, logró que su hijo saliera y retornara a su hogar. Casos como estos y violaciones como estas se presentan de manera reiterativa. Regresemos a la diapositiva. Entonces, por un lado, ¿dónde están? Volviendo como cuáles son las violaciones. Las batidas ilegales, claramente prohibidas por la Corte. Los traslados rápidos sin regularización de la condición del área donde fueron reclutados. Cogen a los muchachos, los cogen rápidamente y los montan a un avión y se los llevan para otro departamento antes de que cualquiera pueda siquiera reaccionar. Y sobre estos casos tenemos documentación de personas que se nos han acercado y casos que hemos atendido, y no pocos, sino bastantes. Reclusión en espacios confinados sin que aún se haya definido su situación militar. El joven llega a una jornada de incorporación o es ubicado en la calle, lo llevan a un batallón militar, le dicen, bueno, presente sus papeles, presenta, por ejemplo, que es una causal de aplazamiento, el tema de el estar estudiando un pregrado o estar estudiando pues cualquier otro tipo de formación técnica o tecnológica. Y mientras ellos verifican, que por cierto les aclaro, en Colombia existe la presunción
la presunción legal, esa persona, esos documentos son legales hasta que se demuestre lo contrario, terminan reteniéndolos en las instituciones militares 2, 3, 4 o 5 días, o terminan enjaulados, como me tocó ver en una jornada de incorporación en la ciudad de Medellín, mientras les definen si esos documentos que presentaron son o no son verdaderos, lo que configura una retención arbitraria a todas luces por fuera de la Constitución y por fuera de la ley. Coacción psicológica, cosas como las que les decía ahora, que esos derechos como la objeción por conciencia no existen, que usted tiene que prestar el servicio militar, que no importa si es víctima, que terminan a través de la presión, de la agresión física y verbal, forzándolos a terminar accediendo a prestar su servicio militar, y estos casos todos también están documentados. Incorporación de jóvenes con causales de exención. Por ejemplo, como los jóvenes víctimas del conflicto armado, es algo que ocurre con frecuencia, como aquellos jóvenes que sufren de algún tipo de discapacidad y de malformación, también tenemos esos casos. Como población indígena también los tenemos, como jóvenes que se encuentran estudiando, que tienen el derecho a aplazar la definición de su situación militar. Y hay otro problema que se viene presentando desde el sector judicial, y es que no están recibiendo en las ventanillas los habeas corpus, y eso no es facultad de los funcionarios judiciales del caso. Dentro de todas estas violaciones hay unas que se configuran como violaciones mucho más graves, y quiero que veamos el video de un caso ocurrido en el municipio de Andes, Antioquia, municipio en el que reclutan a un joven que, por cierto, dice con toda claridad: yo no estoy de acuerdo con la guerra, a un recolector de café, a un joven campesino, con un desenlace bastante trágico. Buenos días, soy Marilu García Zapata. Quiero hacer una denuncia pública. Mi hijo el domingo pasado fue reclutado en contra de su voluntad en Andes, Antioquia. Lo llevaron al batallón de infantería número 11 Cacique Nutibara de Andes, Antioquia. 3 días después me llama un compañero de allá y me dice: su hijo está hospitalizado en el San Vicente Paulo, está muy grave y hay que operarlo. Llego acá y me encuentro a mi hijo, se estaba debatiendo entre la vida y la muerte porque tenía un trauma craneoencefálico. Mi hijo está muy mal. Quiero que el ejército me responda, quiero que me digan qué le pasó a mi hijo, que me respondan por él. Y estos no son casos aislados. De estas denuncias nos llegan todos los días a nuestras oficinas, a los colectivos de derechos humanos. Este joven, dicen, se resbaló en la ducha y terminó con un trauma craneoencefálico que lo llevó a un desenlace fatal, terminó muriendo un par de días después de la grabación de este video. Y eso tendrá que aclararse, y ya lo había dicho aquí en la plenaria, porque defender este tipo de cosas y salir a decir que es que el pueblo está atacando al ejército por mostrar este tipo de cosas es defender un hecho criminal, si así fuese, que se cometió dentro de ese batallón, y se tiene que investigar. Y no hay mejor forma de defender las instituciones, no hay mejor forma de defender el Estado social de derecho que evitando que nuestro ejército, que nuestra policía, que nuestras fuerzas armadas cometan este tipo de irregularidades, porque el peor enemigo lo tienen adentro, porque esto deslegitima a la fuerza pública ante los colombianos y pierden la razón de ser. Solo en Bogotá, para poner un caso de qué tanto se presenta esto, ya lo había dicho la representante Ángela María Robledo, se presentaron más de 88 casos de batidas ilegales que comprometieron a más de 491 jóvenes, y estamos hablando de Bogotá. ¿Qué pasa en aquellas regiones distantes del país donde no hay, primero, un reconocimiento expreso de los derechos por parte de los ciudadanos, y segundo, defensores de derechos humanos capaces de llevar a que se le garanticen los derechos a estos jóvenes? Nosotros, recorriendo el departamento, en algunas veredas nos decían: llegan hasta la vereda y se llevan los jóvenes, los montan al camión sin verificar absolutamente nada. En muchos casos, como ocurre en algunas zonas del país, le retienen los documentos cuando el ejército no puede hacer eso. Y no me van a decir ahorita que es que los jóvenes salen corriendo, porque bueno, habrán unos que saldrán corriendo, pero esa no es la realidad de todos los casos que nosotros hemos documentado. Estamos impulsando o buscando que se cumplan las órdenes de la Corte. En la sentencia T455, que esto es un asunto bien llamativo, la Corte Constitucional ordena al jefe de reclutamiento del Ejército Nacional que en un plazo de 48 horas cesen las batidas en el país. Una orden de la Corte Constitucional. Eso no es optativo, eso no es que lo cumplo si lo quiero cumplir. Una orden de la Corte. Esa orden fue dada el 7 de julio del 2014, y estos 88 casos en la ciudad de Bogotá se presentaron de febrero a septiembre
del año 2015. O sea, no cumplieron el mandato de la Corte Constitucional. En estos días sale otra sentencia y yo no sé entonces qué más hay que hacer. ¿Cuántos debates más de control político hay que ponerle a este tema para que se respeten los derechos de estos colombianos? Que aquí no es de, entonces, que tenemos que incorporar, tenemos que cumplir con los contingentes, pero es que eso no autoriza, bajo ninguna circunstancia, a violar la Constitución, a violar la ley y el orden jurisprudencial en Colombia. No lo autoriza. Y no puede haber, por un lado, un discurso desde el nivel central, desde la jefatura de reclutamiento, hacia las regiones para cumplir con unos protocolos, y por el otro lado, la exigencia de unas cuotas de reclutamiento que terminan derivando en sanciones si no se cumplen y que coayudan a que muchos de los actores y los agentes de reclutamiento en los territorios violen la Constitución y violen la ley para poder garantizar esas cuotas que se les han impuesto. Ya lo había dicho Ángela María. Nosotros tenemos una propuesta frente a cómo debe funcionar este tema del servicio militar en el país. En el mundo se vienen desmontando los servicios militares obligatorios, en el mundo vienen implementándose los servicios sociales como una alternativa a estos servicios militares. Representante, le agradecemos, vaya concluyendo. Gracias. Por supuesto, señor presidente, concluyo. Se están desmontando en buena parte del mundo los servicios militares obligatorios. Por supuesto que quiera prestarlo de manera voluntaria, nosotros respetamos ese ejercicio de la voluntad, pese a que ideológicamente yo soy pacifista y pienso que el mundo tiene que avanzar, el mundo, hacia el fin de cualquier búsqueda de la solución de problemas en las sociedades vía el uso de la fuerza, y eso pues tocará irlo construyendo, pero en el ejercicio de la voluntad nosotros respetamos quien lo quiera hacer, pero hay otras formas de servirle al país. Por ejemplo, yo fui socorrista de la Defensa Civil Colombiana 6 años como voluntario, sirviendo a Colombia. Eso es una forma también de servirle al país. Hay muchos jóvenes que en distintos escenarios podrían servirle a Colombia para la construcción de la paz, para la conservación de nuestro patrimonio histórico, de nuestro patrimonio natural. Hay otras formas de servirle a Colombia, como lo hacemos los profesionales de la salud en nuestro servicio social obligatorio, que no implican el colgarse un fusil en los hombros. Quiero entonces terminar diciendo que hay opciones, hay alternativas, que esperamos que este debate sirva para superar hechos francamente ilegales que están vulnerando los derechos de los colombianos, que se pueda por fin encontrar una salida a esas vulneraciones y que esperamos que el gobierno nacional no se haga el de los oídos sordos, porque no puede ser una campaña que se haga solamente durante la época electoral en la que el presidente sale y le dice a una señora, usted le prestaría a sus hijos a la guerra, y ahorita ya que vamos a año y medio de su mandato presidencial, poco o nada se habla de la abolición del servicio militar obligatorio. Dejo aquí, está acá, señor presidente, mandándole pues un mensaje a toda la sociedad colombiana, y es que hay que respetar el derecho a la protesta, que el derecho a la protesta es constitucional, que tenemos que hacerlo de forma pacífica, pero que tenemos que arreciarlo porque ante el estado de cosas y la vulneración de nuestros derechos no queda sino hacer valer aquellas reclamaciones que justamente estamos haciendo desde las calles. Muchas gracias, señor presidente.